vamos a ver algunas herramientas básicas de After Effects. Lo primero que tenemos que hacer es crear una composición para poder trabajar. En este caso podemos crearla desde aquí o desde el menú composición, nueva composición. Una vez que le damos a clic a nueva, vamos a ver que este es el menú de la nueva composición, que le vamos a poner, en este caso le vamos a dejar composición 1, está bien, pero podríamos cambiarle el nombre si quisiéramos. En los ajustes predeterminados podríamos elegir algún preset que nos venga bien para el proyecto que vamos a hacer. En este caso yo voy a dejar este que viene, que es de 720 y 30 fotogramas. Si quisiéramos establecer alto y ancho específicos, podríamos hacerlo desde acá. Hay que tener en cuenta de destildar esta casilla que mantiene la proporción de 16/9 en este caso. Y por otro lado podríamos establecer la duración del proyecto. En este caso voy a dejar 10 segundos como base. Le vamos a dar a aceptar. Y acá se nos previsualiza lo que sería la composición. Hay que tener en cuenta que con la rueda del mouse podemos hacer zoom. Y si apretamos espacio y clic izquierdo en este caso, podemos desplazar el lienzo. Para empezar a trabajar vamos a empezar con una herramienta muy básica, que es la herramienta de formas, que si dejamos apretado el clic izquierdo nos salen distintas formas. En este caso yo voy a hacer un rectángulo. Y fíjense cuando lo creo, que lo primero que vemos es que tiene los manejadores clásicos, pero a la vez hay un puntito en el medio, que este es el punto de anclaje. Ya vamos a ver para qué sirve. Abajo se nos han generado la capa, que si me voy a la flechita negra, que por defecto es la letra B corta, vemos que podemos desplegar o contraer o desplegar las propiedades. Y adentro tenemos el contenido por un lado, que es cuántas formas tenemos. En este caso tenemos un rectángulo. Podríamos tener varias formas en una sola capa de formas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos los controles de transformar. Fíjense que tenemos por un lado el punto de anclaje que dijimos, que es este que tenemos aquí. Por otro lado la posición, que fíjense que tenemos dos ejes, X e Y. Fíjense que si yo quisiera cambiar la posición, debería hacer clic y arrastrar en la posición. Voy a apretar a control Z para volver. Y lo mismo en Y. Lo mismo podría hacer yo desde la ventana de composición. Fíjense que la escala también la puedo cambiar. Y fíjense que es raro que cómo se agranda de una manera bastante extraña. Eso es por el punto de anclaje. Lo mismo pasa con la rotación. Si yo quisiera rotarlo, fíjense que rota también teniendo como punto de pivot el punto de anclaje que tenemos establecido hoy. Entonces, a la hora de crear, yo voy a eliminar la forma. A la hora de crear cualquier forma que tengamos acá, vamos a hacer una elipse ahora. Fíjense que siempre el punto de anclaje está centrado en lo que sería el centro del lienzo. ¿Cómo centramos a lo mejor el punto de anclaje en el centro del objeto? Lo que podemos hacer es irnos a esta herramienta, que fíjense que se llama panorámica o punto de anclaje. Y si le hago clic a la capa, puedo mover yo a donde quiera el punto de anclaje, lo puedo centrar. Una forma de centrarlo rápido es apretando la tecla control y haciendo doble clic en el objeto al cual queremos centrarlo. De esta manera ya tenemos el punto de anclaje en el centro del objeto. Fíjense que ahora si yo lo roto, va a rotar con ese centro y no como pasaba recién, que estaba el punto de anclaje afuera, y cuando lo rotábamos pasaba esto. Vamos a apretar control Z para volver. Vamos ahora a animar este círculo que hemos hecho. Vamos a tocar la flechita negra, o sea la tecla B corta, ¿sí? Con esto podemos desplazar lo que sería la capa. Vamos a centrarnos en estos controles de acá que tenemos de transformar. Y en este caso, si quisiéramos animar, deberíamos quizás cambiar la posición. ¿Cómo se cambia la posición? Bueno, haciendo una interpolación, que la creamos haciendo clic en el relojito que tenemos al lado de posición. Esto nos genera un fotograma clave. Y el fotograma clave lo que es un rombo, que no sé si lo ven acá porque tenemos el cabezal de lectura sobre el rombo. Siempre que toco el relojito se va a crear un fotograma clave sobre el cabezal de lectura. Ahora si lo toco otra vez, fíjense que
lo que hace es desaparecer los fotogramas claves y cancelar cualquier animación que hayamos hecho. Entonces solo se toca una vez para activar, y donde yo lo ponga, supónganse que ponga en el segundo 1 el cabezal de lectura, le hacemos clic y nos genera un fotograma clave con la información de posición actual, o sea, el eje de X e Y. En esta posición está la pelotita y eso es lo que guarda nuestro fotograma clave. Fíjense que si yo me voy a los 3 segundos y lo muevo, nos va a generar otro fotograma clave. En este caso lo voy a mover con el Shift para que se mueva exactamente en línea recta, y acá genera otro fotograma clave con una nueva posición X e Y, y lo que hace es justamente el programa hacer la interpolación y hacer que la pelotita vaya de un lado a otro. Si le damos espacio para previsualizar, vemos cómo se mueve. Vamos a hacer la animación un poco más rápida, por lo cual deberíamos acercar los fotogramas, en este caso a 2 segundos. Fíjense que se mueve un poco más rápido. Mientras más lo acercamos, más rápido se ve. Mientras más lo alejemos, más lento se ve. Bueno, lo que voy a hacer ahora es achicar un poquito el contenido de la esfera. Fíjense que si yo voy a capa de formas y adentro contenido, vemos la elipse. En realidad no es una esfera, sino que es una elipse porque estamos en 2 dimensiones. Voy a trazado elíptico. Van a ver que en el trazado, que el trazado como tal vendría siendo el vector sin relleno y sin trazo, puedo tocar el tamaño. Esto, todo lo que tiene el relojito acá a la izquierda se puede animar. O si quiero animar el tamaño, supónganse que quiero hacer que a medida que avance a lo mejor se vaya agrandando. Bueno, toco clic en tamaño, se hace el relojito con esta información. Voy más adelante y agrando el tamaño. Siempre se hace desde el punto de pivote, así que hay que tener en cuenta el punto de pivote. Si yo quisiera a lo mejor que hubiera un piso y que fuera tipo bola de nieve que se va agrandando mientras avanza, claramente tendría que tener el punto de pivot abajo, el punto de anclaje en este caso. Pivot sería si lo estuviera rotando al objeto. Bien, de esa manera yo animaría lo que sería el tamaño. Como yo no quiero animación, voy a desactivar el relojito y vamos a borrar la animación. Yo lo único que quería hacer es achicar el tamaño para hacer el siguiente ejemplo. Fíjense que acá abajo de paso les muestro que tenemos el trazo. Todo trazado tiene un trazo que lo puedo mostrar u ocultar. Fíjense que aquí arriba tenemos relleno y trazo como para cambiarle el color si queremos, o para quizás ocultar o hacer más chico lo que sería el borde del trazo. Acuérdense que siempre hay una diferencia entre trazado y trazo. El trazado son los vectores y el trazo es el bordeado que se le hace, el filete que se le hace al objeto, que si desplegamos las propiedades podemos ver todas las propiedades que tiene, entre ellas color, opacidad, anchura, etc. En este caso yo lo voy a dejar oculto porque para el ejemplo que voy a hacer es indiferente. Y el relleno justamente tiene estas propiedades que también podríamos cambiarlas si quisiéramos. Vamos a cerrar elipse y yo lo que voy a hacer es duplicar esta capa para hacer algunos ejemplos de aceleración y desaceleración. Bien, después de achicarle el tamaño, lo que voy a hacer es hacer un poco más corta la animación para mostrar el siguiente ejemplo. Fíjense que otra cosa que está bueno, que si yo muevo el fotograma clave, quiero cortar el tiempo, si aprieto Shift me va a hacer se me va a pegar al cabezal de lectura, y entonces yo puedo indicarle ahí que a un tiempo específico, a lo mejor, para que se pegue el cabezal de lectura. Lo que voy a hacer es duplicar esta capa de formas. Vamos a duplicar 1, 2, 3 veces, puede ser. Y lo que voy a hacer ahora es mover la capa de formas. Fíjense que si yo despliego la capa de formas, vamos a ver que adentro de transformar tenemos nuestra interpolación. Lo que pasa es que si yo quiero mover toda la animación hacia abajo, si yo muevo el objeto por aquí, se me crea otro fotograma clave y a la vez continúa la animación y se está grabando todo lo que yo haga en posición.
Entonces una forma de mover la animación entera sería tocar todos los fotogramas clave, seleccionarlos, ¿sí? Y mover hacia abajo con el cabezal de lectura posicionado en uno de los fotogramas clave. Vamos a hacer lo mismo para los demás. Vamos a seleccionar los fotogramas clave y vamos a moverlo por aquí. Y este último vamos a hacer lo mismo y lo movemos hacia abajo, y con esto estaría. Una vez que hemos multiplicado nuestro círculo, lo que les quería mostrar es el círculo de formas 1. Vamos a ponerle a este de arriba, lo vamos a poner abajo en cuanto a orden de capas, como para saber que es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Bueno, al segundo lo que vamos a hacer es tocar el fotograma clave, el del final, darle clic derecho, irnos a asistentes y decirle que haga una desaceleración suave. Van a ver que los puntitos se separan al principio de la animación, que serían cada uno de los frames estos, hasta que llega al keyframe, que son estos dos que tenemos en los extremos. Están en los extremos los keyframes y estos serían los frames. Se van juntando hacia llegar al final del recorrido, por lo cual desacelera. Si le doy espacio para ver, van a ver que al principio se acelera, pero al final desacelera. Esto es una forma de animarlo, digamos, con la información de los fotogramas clave viene siendo la misma, pero lo de adentro, los frames de adentro se distribuyen de distinta manera, por lo cual dan esa sensación de desaceleración. Vamos al segundo ejemplo y le vamos a dar al primero aceleración suave, por lo cual sería todo lo contrario. Fíjense cómo se va acelerando a medida que llega al final. Si siguiera el recorrido, se notaría más quizás la aceleración. Y al último le vamos a decir a los dos aceleración y desaceleración suave. Tenemos cuatro formas distintas. La primera es la más robótica, pero cuatro formas distintas de manejar la velocidad de los fotogramas dentro de dos fotogramas clave, o de los que sean. Esto lo puedo aplicar quizás ejemplos con muchísimos fotogramas, pero para que entiendan y para hacer algo simple lo hago de esta manera. Pónganse el de aceleración y desaceleración suave. Vamos a ocultar los demás. Vamos a quedarnos con este, que se acelera en el medio y en los extremos tiene más densidad de fotogramas, por lo cual se nota un poco más desacelerado. Si queremos quizás controlar un poco más el tema de la aceleración y de la desaceleración, deberíamos hacer clic aquí donde dice editor de gráficos, donde nos da una curva de aceleración o desaceleración. Vamos a tocar donde dice posición, que es nuestra propiedad que está animada, y vamos a ver la curva. Fíjense que en el eje de las Y salen los píxeles por segundo y el tiempo en el eje de las X. Entonces eso lo que podría hacer es agarrar y exagerar esta curva. Fíjense que yo la exagero en el medio. Vamos a exagerarla bastante para que se note bien el ejemplo. Le doy play. Fíjense que bueno, ahí ya con los puntitos, con los frames, nos damos cuenta de lo que va a pasar un poco, pero ahora le damos play con el espacio y fíjense cómo hace ese movimiento. Esto les da mucha personalidad a las animaciones. Siempre tenemos que tener un poco en cuenta las curvas de velocidad, por el tema de que muchas veces nos ayuda a expresar lo que queremos expresar, y además de que evitamos que se vea tan robótica la animación. Otra cosa que les quería mostrar es el tema del desenfoque automático. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como este caso que tenemos, voy a sacar el editor de gráficos. En este caso tenemos una animación bastante rápida. Podemos darle un desenfoque automático del movimiento para que se vea un poco más realista. Que esto se hace con la capa a la que le queremos dar desenfoque de movimiento. Le activamos esta casilla
que justamente tiene unas pelotitas desenfocadas, y le activamos también, esto sirve para las capas individuales y esto sirve para previsualizar las capas que tienen activado esto en nuestra ventana de composición. Y de esta manera ven cómo se desenfoca cuando toma más velocidad la pelota. Quería mostrar otra característica más, que es el tema de vinculaciones. Lo que voy a hacer es agarrar la herramienta de texto y voy a simplemente hacer una forma de X, que en este caso, bueno, a la derecha tenemos los controles de carácter para poder cambiar el color y otras características. En este caso esta me sirve, me viene bastante bien, porque voy a usar más la X como forma que como texto en realidad, simplemente para mostrarles lo que se puede hacer en cuanto a vinculaciones. Fíjense que yo tengo otra capa, que es una capa nueva, pero tenemos acá una especie de espiral que si yo lo arrastro y suelto en la forma de abajo, fíjense que se mueve exactamente con la capa de abajo. Vamos a desvincularlo. Y yo lo que les quería mostrar es que en el momento en que yo vinculo la capa, es la posición que va a tomar. Pónganse que yo en este momento al principio la vinculé cuando el círculo estaba a la izquierda, pero si me voy a la derecha y vinculo la X, fíjense que se vincula de esa manera. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de vincular. Ahora lo que voy a hacer es ponerla sobre la esfera, se mueve la X. Yo a la X la puedo mover por separado todo lo que quiera, pero en el momento de mover el círculo siempre se va a mover con la X, porque la X justamente es la que está vinculada hacia el círculo. Ahora supónganse que yo quiero que la X rote dentro del círculo como si fuera una pelota que está girando, que justamente hace que rote la X y no que se mueva horizontalmente como lo estamos viendo ahora. Bueno, una de las opciones sería irnos adentro de transformar de la X y darle una rotación acorde a cómo se esté moviendo la esfera o el círculo en este caso. Pero hay otra opción más fácil, que es vincular lo que sería la rotación de la esfera directamente relacionada con la posición. Para esto lo primero que vamos a hacer es tener cuidado con el punto de anclaje. Vamos a centrar el punto de anclaje, pues ya sabemos que si rotamos, fíjese dónde está el punto de anclaje, no va a funcionar de la manera que nosotros quisiéramos. Entonces lo que vamos a hacer es directamente centrar el punto de anclaje a la X con control y doble clic en la herramienta panorámica. Y ahora lo que voy a hacer es apretar Alt. Con Alt apretado voy a tocar donde dice rotación y fíjense que se abre un editor de código, que este es el editor de expresiones, que sirve para hacer código directamente sobre los objetos, código de programación. Y bueno, para algunos sistemas está bastante bueno, pero bueno, en este caso lo único que vamos a hacer no va a ser escribir ningún código, sino vincular con el espiral que nos sale aquí directamente la rotación de este objeto a la posición de la capa de formas donde tenemos el círculo. Entonces de esta manera se escribe acá automáticamente el código, y lo que observamos es que gira la X a medida que va cambiando la posición de la capa de formas 4, que en este caso es nuestro círculo 4. Y bueno, lo único que le falta es que no se desenfoca, entonces vamos a activarle el desenfoque a la X también. Entonces de esta manera podemos hacer que se vincule una propiedad con otra. Yo en este caso lo hice en este ejemplo así, pero cualquiera de las propiedades son vinculables de las que tienen relojito.